Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra cuarta fecha de nuestro ciclo de conferencias Japón, Cultura Popular, ayer y hoy. Agradecemos a todas y todos los interesados que han venido participando en esta cuarta fecha, en esta quinta conferencia de nuestro ciclo de estudios y de investigaciones centradas en el Japón. Agradecemos nuevamente a todos por su participación e interés y agradecemos cada uno de los comentarios que nos están haciendo llegar por nuestros distintos canales de comunicación. Para la presente conferencia, de igual manera, las y los invitamos a que puedan formular sus preguntas, sus dudas, conforme se vayan desarrollando las mismas, para que hacia el final de la conferencia del día de hoy, en el bloque de preguntas, les haremos llegar oportunamente a cada una de las conferencistas. Agradeceríamos también de igual forma que nos comuniquen desde dónde nos están escribiendo para poder también tomarlo presente y en consideración. Muy bien, entonces para dar inicio al día de hoy, quisiera invitar al director del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Sumalavia, para que pueda dar sus apreciaciones iniciales. Doctor. Bien, muy buenas tardes. Muy agradecido una vez más por la participación entusiasta de los jóvenes investigadores, tanto los vinculados a la universidad, a nuestro Centro de Estudios Orientales, como también de otros grupos que ya vienen trabajando constantemente, ¿no? Como el grupo Tenjin, como el Futari, y también colaboradores, investigadores de tanto universidades nacionales como internacionales. Eso, por supuesto, como digo, nos alegra porque vamos nutriendo el campo de las investigaciones sobre las culturas asiáticas y, en este caso, en este evento en particular, este ciclo de conferencias que se desarrollan en torno a la cultura japonesa, la cultura popular, ayer y hoy, ¿no? En particular tenemos la presencia de las investigadoras Talía Vidal, Jimena Mora, que llevan adelante el grupo Futari con mucha intensidad y que esta vez ya nos van a ofrecer otra conferencia sobre el cine Nikkei en el Perú, el desarrollo. Me parece sumamente importante poder conocer más de cerca de este desarrollo cinematográfico. Entonces, muchísimas gracias a ambas, también a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes, a quienes están detrás de la pantalla, y puedan, por supuesto, luego hacer sus comentarios, sus preguntas para las conferencistas. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, entonces ya para dar inicio a esta conferencia, quisiera presentar a nuestras conferencistas muy brevemente. Quisiera comenzar con Talía Vidal. Ella es codirectora de Futari Proyectos, espacio dedicado a la investigación de cine hecho por directoras asiáticas y cine Nikkei en el Perú. Ha ganado una beca para desempeñarse como Spanish Language Associate en Carleton College en los Estados Unidos. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores de Anime y Manga y colabora con la revista Sukoi y Tuzanage. Ha participado en ponencias, conferencias, conversatorios de cine japonés en ALADA, en la Asociación Peruano-Japonesa de Lima y Huancayo, también de igual manera en nuestro Centro de Estudios Orientales, en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Cine Oculto, Cinestesia y Cineclub de Lambayeque. De igual manera ha dictado talleres sobre Akira Kurosawa, Naomi Kawase y cine anime. Ha escrito Ruptura de la Tradición, el papel de las jóvenes japonesas de la posguerra en tres películas de Yasuhiro Ozu para la revista Lucerna y coescribió con Futari La Tristeza Habitual, el cine de la directora Byung Yeon-cho para la revista Ventana Indiscreta. También el día de hoy contamos con la participación de la profesora Jimena Mora. Ella es máster en artes de la Universidad de Artes y Diseño de Kioto, Japón. Luego de completar los estudios en Japón, migró a Tailandia, donde funda Runa Run, Asociación Cultural Peruana Thai, encargada de la organización de la primera muestra de cine peruano en Tailandia, Living Perú. Ha sido ponente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALAA, 2019. Actualmente se desempeña como docente del taller documental en la Universidad UPC. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Toku Perú y codirectora de Futaris Proyectos, donde realiza investigación del cine hecho por directoras asiáticas, cine asiático y gestión cultural, y actualmente de igual manera es profesora de nuestro Centro de Estudios Orientales. Muy bien, nuevamente agradecemos a todas y todos por su participación. Ahora quisiera ceder la palabra a la profesora Talía Vidal. Profesora, ¿le escuchamos?
Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Ricardo y al Centro de Estudios Orientales de la Católica una vez más por la linda invitación, ¿no? Por este espacio en donde se puedan difundir tantas investigaciones sobre diversos temas como en este caso el de la cultura popular, que es el que nos está convocando. También estamos muy agradecidas por ello y que también nos había, este ciclo está dedicado, ¿no?, al doctor León. También queríamos alcanzar nuestras, ¿no?, condolencias al CEO y también resaltar su labor en abrirnos el espacio a todos los jóvenes investigadores que estamos actualmente, porque si él no hubiese abierto el espacio para nosotros, ¿no?, ¿en dónde estaríamos? Entonces, resaltar su figura y queremos agradecerle. Gracias, Talía, gracias, Ricardo, gracias, Luis, por el espacio y por la colaboración que siempre tenemos. Y bueno, en esta oportunidad queremos compartirles una investigación que nace a raíz de una curaduría. Y les quiero dar una breve introducción de la relación que hemos establecido Talía y yo en este proyecto que le hemos llamado Futari. Es una breve introducción un poco para conocer cómo nace la idea de esta muestra de cine Nikkei, ¿no?, y esta investigación. Bueno, Talía y yo nos conocemos en el año 2018 y bueno, rápidamente descubrimos que había muchas cosas que teníamos en común, muchos intereses en común. Y por supuesto uno de ellos era el cine japonés. Así que empezamos a pensar, bueno, a hacer proyectos juntas antes de pensar en crear Futari. Y bueno, una de nuestras ideas era de repente hacer una muestra de cine japonés en el Perú. Y bueno, nos dimos cuenta que pues vivíamos en un país que es la segunda colonia japonesa más grande de Sudamérica. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no comenzar por casa?, ¿no? ¿Qué pasa con el cine realizado en el Perú, el cine quizá proveniente de directoras y directores de la colonia japonesa en el Perú? Y así empieza este viaje, que ha sido un viaje hermoso de descubrimientos y de muchas preguntas, muchas dudas. Pero bueno, aquí les traemos una curaduría que inició con 3 días, y ahora son 4 y probablemente sigan sumando días porque hemos seguido descubriendo varias películas, sobre todo cortometrajes, en los últimos meses, ¿no? Así que, bueno, los dejamos con esta investigación. Esperemos que les guste. Muchas gracias, Jimena, por las palabras y la introducción. Entonces, como comentaba Jimena, ¿cómo nace esta investigación de una mirada al cine Nikkei? Todo, o sea, partió por las razones que ella comenta y también porque dentro de la comunidad de los estudios asiáticos en Perú había un debate que estaba surgiendo sobre la literatura Nikkei, ¿no? Se estaba preguntando qué era la literatura Nikkei, si existía, de qué consistía. Entonces así fue como también nos comenzamos a cuestionar nosotras, ya que nos dedicamos al cine, si es que había un cine Nikkei, ¿no? Entonces así fue como empezamos esta búsqueda y encontramos que no había un lugar en donde se reunieran todos, un lugar donde se reunieran todas estas películas, cortos, y así fue como decidimos empezar a indagar y buscar. Y así es como nació la muestra virtual de cine Nikkei que hicimos en diciembre del 2020, ¿no?, a través del Facebook Live de Futari. Fue una muestra virtual en donde encontramos aproximadamente unos 20 entre cortometrajes, mediometrajes, y decidimos hacerlo en 3 fechas, porque encontramos que habían ciertos elementos en común entre ciertos cortos, y esta curaduría, ¿no? Queríamos resaltar que una curaduría de cine también es, o sea, es una investigación, ¿no? Porque la manera en que dispusimos los cortos en estos 3 días reflejaban ciertas cosas que habíamos encontrado, y por eso la investigación que justo estamos presentando hoy, la ponencia, va a estar dividida en estos 3 días de la muestra, ¿no? Y en esa ocasión invitamos a colectivos de jóvenes Nikkei, ¿no?, para que después de mostrar los cortometrajes pudiésemos reflexionar junto a ellos y ellas sobre qué era el cine Nikkei, ¿no?
Y después, en agosto de este año, el Cineclub de Lambayeque de Chiclayo nos invitó para continuar la muestra, pero ahora de manera presencial, ¿no? Y lo interesante fue que como nuestra muestra fue creciendo, añadimos un cuarto día, que lo titulamos Miscelánea, y ahí se invitó a directores y a las directoras de los cortos, donde también pudimos seguir reflexionando sobre qué era el cine Nikkei, o si había una particularidad del cine Nikkei en Perú, ¿no? Entonces, la ponencia del día de hoy es la recolección de todas esas reflexiones que hemos venido haciendo desde el año pasado, ¿no? Y si desean escuchar los conversatorios que tuvimos con las directoras y esos colectivos de jóvenes Nikkei, están en el YouTube de Futari, ¿no? Donde pueden encontrarlos. Ahora, la primera parte sería empezar por el día 1, que titulamos Cine hecho por mujeres Nikkei. Entonces, primero queríamos mostrarles uno de los cortometrajes que presentamos ese día, que es Yonsei de Harumi López Gil. Ahora a ver, Jimena va a proyectar el corto. Nunca te conocí, pero todos los que te mencionan hablan bien de ti. Oba me decía que eras milagrosa, que la ayudabas incluso cuando ya no estabas aquí. Me decía que cuando sintiera miedo acudiera a ti. Me era difícil imaginar a alguien a quien nunca había visto en mi vida, alguien a quien nunca había abrazado, cuya voz nunca había escuchado. Pero el ver cómo la mirada de mi Oba se iluminaba cuando hablaba de ti, bastaba para darme cuenta que eras alguien especial. Viajar al otro lado del mundo. Queríamos compartir este fragmento porque algunas de las películas no son tan fáciles de encontrar. Algunas sí están en páginas de YouTube, en canales de YouTube, de algunas de las directoras y directores, pero otras incluso ahora están ocultas porque quizá están participando de muestras o de festivales, y para ello no se pueden compartir con todo el público, ¿no? Así que para tener un poco la esencia de cómo han sido estos cortometrajes que hemos ido recolectando, queremos mostrarles a lo largo de esta charla, de este espacio que estamos compartiendo, fragmentitos de algunas de las películas que hemos recolectado. Y bueno, como decía Thalía, el primer día estuvo dedicado a las directoras Nikkei. Y fue una linda sorpresa porque descubrimos que en realidad muchos de los cortometrajes que han formado parte de la muestra de cine Nikkei, por un lado, están realizados en espacios de formación, no solamente como en espacio universitario, sino también en talleres documentales. Por ejemplo, algunos han salido del taller documental de DocuPerú, otros son espacios como de formación, talleres como en el Centro Cultural Peruano-Japonés, por ejemplo. Y varios de estos cortometrajes han sido realizados por directoras Nikkei. Y en estas películas suele haber un tono autobiográfico, ¿no? Y las mujeres de las familias, madres, abuelas, bisabuelas, son, digamos, los protagonistas de estas historias que cargan y llevan la memoria familiar, ¿no? Y es interesante porque muchos de estos personajes femeninos también han roto las tradiciones, ¿no? Quizá algunas tradiciones, digamos, traídas o adoptadas desde el Japón, que se han sabido como acomodar en el Perú también y fusionarse con algunas tradiciones peruanas, o preservar algunas tradiciones, quizá como en el Japón ya no se usan, ¿no? Entonces, las mujeres como estos agentes de preservación de memorias, también mujeres que rompen los roles de género,
mujeres que muestran una fortaleza particular dentro de las familias y del colectivo Nikkei, ¿no? Y estas son reflexiones que hemos ido recolectando, no solamente a partir de visionar los cortometrajes, sino, como decía Thalía, de las conversaciones con las propias directoras, ¿no? Bueno, este primer día tiene 5 cortometrajes, pero en la segunda muestra, que fue la muestra presencial, decidimos incluir un día más, perdón, un cortometraje más, realizado por también una directora, sobre la relación con su padre, y cómo ella, digamos, va descubriendo que ella es Nikkei en este cortometraje también, ¿no? Entonces, a ver. Y lo interesante es que de toda esta colección que encontramos de películas, vimos que habían muchas directoras, mujeres, ¿no? Nikkei, que reflexionaban sobre su identidad, y por eso decidimos agruparlas en este primer día y dedicarlo a entender si es que habían ciertas cosas en común en sus historias, ¿no? Y como mencionó Jimena, lo autobiográfico era algo que se repetía en muchos, ¿no? Como por ejemplo en Yonsei, que es el pedazo, el extracto que acabamos de ver, ¿no? Es Harumi López Giga, reflexionando sobre las 4 generaciones, porque Yonsei significa 4ª generación, y ella va reflexionando sobre la fortaleza de cada generación de mujeres en su familia y las barreras que como mujeres han tenido que pasar, ¿no? Y eso también está presente en otro de los cortos, como por ejemplo en Hatsuko, de Sofía López Kawanishi, en donde también se reflexiona el rol de la abuela Nikkei en la familia. Y lo que nos llamó mucho la atención era que lo que compartían todos estos cortometrajes era el uso de material de archivo, que es, por ejemplo, fotografías de familiares, del álbum familiar, ¿no? Y que se mostraban a lo largo de los cortometrajes, ¿no? Y también, por ejemplo, los objetos familiares para preservar la memoria. Por ejemplo, en la imagen que está a la izquierda, arriba, ¿no? Vemos eso es algo que está colgado en el espejo retrovisor del carro, y eso, o sea, es un templo. Hay también muchas alusiones en varios de los cortos, como por ejemplo en Juan, en Olguizan, de Haruko Beraún, se muestra, por ejemplo, el Botsudan, ¿no? Que es este altar dedicado a los antepasados. Entonces vemos cómo los objetos que están dispuestos en las mismas casas, ya que son documentales autobiográficos en su mayoría, muestran, hay un interés por mostrar estos objetos. De ahí también algo interesante era que el contexto histórico era algo que se resaltaba, ¿no? Como lo que había tenido que pasar cada generación o ellas mismas. Por ejemplo, se comenta sobre el fenómeno de Kasei, que es cuando en los 80s muchos Nikkeis tuvieron que emigrar a Japón, ¿no? para encontrar más oportunidades laborales, ya que el contexto peruano, estábamos en una crisis política, ¿no? y económica. Y finalmente, con el tema de la identidad, también todas reflexionaban qué era ser Nikkei para ellas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, uno interesante, por ejemplo, Juan, ¿no? De Catherine Rojas Katayama, que se añadió en la muestra de Lambayeque, porque ahí ella dice, su papá no es Nikkei y su mamá sí, pero ella se parece a su padre, entonces, ¿quién es ella, no? Entonces, todos estos cuestionamientos los vemos presentes a lo largo de todos estos días, con esta mirada femenina. Y el segundo día es el de corte experimental, que así decidimos titularlo, y ahora les mostraremos primero un extracto de Hanabi.
Ok, gracias, Talia. Bueno, este día es bien interesante. Descubrimos estos 3 cortometrajes que se escapaban un poco de las estructuras convencionales, ¿no? Tanto del documental o del cine de ficción en general. Entonces, Hanabi, por ejemplo, es una video performance. Está súper bien compuesta, hay un montón de elementos japoneses, es bien interesante, es un corto que nos llamó mucho la atención estéticamente también, y luego de conversar con Javier Ormeño y Julio Mora, descubrimos un montón de cosas también del proceso creativo, súper interesante que después vamos a conversar. Por otro lado está Cucu, que es de la gran artista peruana Pauchi Sasaki, y del videoartista Juan Carlos Yanaura, ¿no? Que juntos han hecho varios cortometrajes, más que nada es como videoarte, ¿no? Son propuestas de videoarte, donde por supuesto hay un componente musical importantísimo, en este cortometraje Cucu, que es un cortometraje que surge en la pandemia, ¿no? Surge justo, es un proyecto que se ideaba antes de la pandemia, llega la pandemia y hay que como reestructurar todo, y con el talento de Juan Carlos Yanaura se hace un mapping, un escaneo 3D de los artistas participantes en sus espacios, ¿no? Entonces es una propuesta de tecnología, arte y música bien interesante. Y está La espera de Riowa, que es el cortometraje más, es un mediometraje en realidad, el más antiguo que hemos encontrado y que hemos descubierto, y está realizado por Cintia Inamine y Raúl del Busto. Y es una observación del universo, de los abuelos, sobre todo del personaje principal, que es el abuelo de Cintia. Y realmente al verlo te transporta de alguna manera a Japón. Así que bueno, este día que tiene estas 3 propuestas distintas, el último, que es el mediometraje, como es un cortometraje más que nada de observación, decidimos incluirlo en este día que llamamos corte experimental. Y lo interesante de La espera de Riowa es que es el único mediometraje, como mencionó Jimena, que es el único mediometraje porque todos los otros son cortos, y también ¿no? es del 2004, porque todos los que hemos podido encontrar son del 2010 para adelante, ¿no? Entonces nos llamó la atención si es que tal vez un cine Nikkei existía antes o no. Eso es parte de como como estamos en el comienzo de la investigación, es parte de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque, como comentamos al inicio, sentimos que lo ideal que queremos compartir con ustedes es que ahorita es un montón de preguntas más que certezas que se tienen, ¿no? Y que fue lo mismo que se reflexionó con los colectivos de jóvenes Nikkei y también con los directores y las directoras. Y algo que tiene, por ejemplo, en Cucu, ¿no? Se supone que era un concierto que iba a ser en el puente de Brooklyn, pero todo como vino la pandemia, se hizo en 3D, ¿no? Entonces, Pauchi Sasaki dijo que ya estaba cansada al comienzo lo pueden buscar, está en YouTube, un conversatorio en donde ella dice que ya no desea ver a músicos tocar en Zoom, entonces por eso propuso esta idea de cada músico tocar en 3D, cada músico tocar desde su casa y que por 3D se puedan interconectar, ¿no? Entonces vemos cómo también hay varios cortos de cine Nikkei que han nacido en la pandemia. Hanabi tiene, al igual que en el primer día, de directoras Nikkei, tiene una contemplación por los objetos, ¿no? Y también lo que nos llamó la atención es lo ritual, por ejemplo, la ceremonia del té, ¿no? Es como una ceremonia del té, pero que no es exactamente y de ahí, por ejemplo, en La espera de Riowa, también es ver la vida de este Japón propio que cultivan estos 2 señores, ¿no? Este señor mayor que es Riowa, y que es su hija la que lo está filmando, ¿no? Entonces uno siente que, por ejemplo, todo el mediometraje es en blanco y negro, y él está cuidando su jardín, hace objetos, acciones cotidianas, como por ejemplo cambiar el reloj, escribir en kanjis, y eso es lo que nos pareció que conectaba también Hanabi con Riowa.
Sí, otra cosa ahora que Thalía está hablando de los objetos, como varios de los cortometrajes, sobre todo varios del primer día, fueron realizados durante la pandemia, muchas de estas historias se filmaron en el espacio íntimo de sus hogares, ¿no? Entonces, es a través de lo que tienen a la mano, ¿no? Por eso es que el material de archivo, los objetos son cosas que uno puede, es como abrir el baúl de los recuerdos, ¿no? O sea, ya que no puedes salir a filmar a la calle, ¿no? Quizá no puedes juntarte con un equipo de realización y de producción, o de repente un equipo muy reducido, ¿no? Todas estas posibilidades de cómo se crea y cómo se gesta una película, de alguna forma se vieron limitadas porque no podíamos juntarnos con grupos de personas, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas directoras es justamente sacar maletas, abrir cajas, abrir álbumes de fotos, rescatar objetos que quizá es lo que sucede normalmente, ¿no? O sea, tienes un objeto en tu casa, pero ya no lo ves porque está ahí, ¿no? Pero cuando tienes que empezar a ponerte creativa porque no puedes salir a filmar, o sea, porque tienes una limitación creativa, empiezan estos objetos a cobrar otro valor. Y además, obviamente, porque los objetos probablemente han sido heredados o pasados de generación en generación, como comentaba Thalía en el caso de Ojisan, ¿no? Que es un retrato de Hiroko Beraún sobre su abuelo, que era jinete, ¿no? Pero aparte de contarnos la historia de cómo su abuelo era este jinete reconocido, ¿no? Empieza a sacar ciertos objetos como el pañuelo que el abuelo siempre cargaba, el reloj que él siempre llevaba, un anillo que tenía un kanji. Entonces todos estos objetos de repente empiezan a cobrar vida y es una memoria que se activa a través de las fotografías, los archivos y los objetos. Y en el caso de Hanabi, hay algo similar, si bien creo que no ha sido hecho en pandemia. En el caso de Hanabi son algunos objetos que, por ejemplo, Javier recolectó de sus periodos o de sus pasos por Japón, por ejemplo, y de su práctica como estudiante o una persona que practica la ceremonia del té, ¿no? Que estudia la ceremonia del té. Entonces, hay un ritual, como decía Thalía, que está de alguna manera transformado, fusionado o acomodado para la performance. Sí, tuvimos la oportunidad de conversar con Julio Mori y con Javier Ormeño en el último día de la muestra presencial del Cineclub de Lambayeque, ¿no? En donde ellos nos contaban como su dinámica de trabajo, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo ellos también nos comentaban que parte de sus inquietudes con Japón era también para buscar, era una búsqueda de sus propias estéticas, que se vinculaban justamente con el Japón tradicional. Entonces, como por ejemplo Javier ha practicado teatro no, practica la ceremonia del té, decidieron crear Hanabi, como vieron en este extracto, en donde también tienen la máscara del kitsune, ¿no? Del zorro. Entonces nos llamó muchísimo la atención al comienzo, no solo como que la propuesta de video performance, sino también cómo podían estar recreando una ceremonia del té a su propio estilo. Y después, a ver, el siguiente día es el día 3, que es identidad y personajes Nikkei. Entonces, a ver, les vamos. Aquí tenemos el trapiche de la Casa de la Literatura, Takehara, de Jared Mancilla, Chancay Nico, de Rubén Sugano, y Recordar, Encontrar, Compartir, de Kimin Sakai. Lo que nos llamó la atención era que aquí se reflexionaban sobre la identidad y los personajes Nikkei, ¿no? Por ejemplo, en Takehara se rescata la vida, o sea, un día cotidiano de Luis Takehara, este señor que cultivaba el arte del bonsai, y el trapiche, que es un corto de stop motion hecho por la Casa de la Literatura, basado en un cuento, en el primer cuento que hizo José Watanabe, ¿no? Este poeta peruano, que también es Nikkei. Y lo que nos llamó la atención es que estos dos cortos no eran hechos por personas Nikkei, ¿no? Eran de producción Nikkei. Entonces, ahí fue donde comenzaron a hacer esta pregunta de ¿qué es el cine Nikkei? Entonces, es el cine que está realizado por personas Nikkei, y también se puede incluir
cortos como este, ¿no? Cine, en donde también se reflexione sobre personajes de la comunidad. Entonces, primero queríamos compartirles un extracto de Takehara. Bueno, yo tuve la suerte y la dicha de poder acompañar la producción de este cortometraje. En primer lugar, porque tuve la suerte de conocer a Luis Takehara, una excelente persona y un maestro del bonsai. Y este cortometraje es Yarod Mansilla, el director, se lo dedicó a Luis. Lamentablemente Luis falleció un tiempo después de haber hecho este cortometraje. Y qué bueno que Yarod se haya animado a contar esta historia, ¿no? Porque quedó su legado registrado en este cortometraje, ¿no? Es un homenaje. El proceso de producción fue bien interesante y parte todo de una pregunta de Yarod, que por cuestiones personales se había acercado a la comunidad Nikkei y empezó a descubrir a diferentes personajes muy interesantes dentro de la comunidad, como Luis Takehara. Y se preguntaba por qué los jóvenes Nikkei no están, por ejemplo, estudiando con él el arte del bonsai, ¿no? Si, él se preguntaba si esto era algo que se iba a perder, ¿no? Si este conocimiento que tenía Luis se iba a perder y no se iba a seguir pasando, y eso le preocupaba desde esta mirada, digamos, un poco externa, ¿no? Así que bueno, fue un equipo de producción, pasamos mucho tiempo filmando en la casa de Luis y de Nancy, su esposa, y bueno, aquí por ejemplo en el cortometraje participó Alberto Flores, que es un cineasta puneño, que fue una de las personas que tuvo la idea de hacer estos cortes en edición como los que acabamos de ver, donde se muestran en primer plano, en plano detalle, los instrumentos que Luis utilizaba para poder darle forma al bonsai, ¿no? Esto fue una propuesta bien novedosa dentro de la estructura, y como decía Thalía, el cortometraje lo que sugiere es, vamos a acompañar a Luis Takehara en un día de su vida, cómo él se dedica a sus bonsais, ¿no? Por supuesto fue filmado en varios días, pero la idea es que terminara siendo la representación de un día, ¿no? Y realmente era así, se levantaba muy temprano, se dedicaba a regar, tenía muchísimos bonsáis, eran, no sé, cientos de bonsáis,
y tenía como ya todo parametrado y todo estructurado dentro del día. Es un bello cortometraje que estuvo en el MoMA, en Nueva York, en una muestra que se llama Dogs for Night. Así que es un cortometraje que ha llegado a varios espacios y ha corrido por varios lugares. Y bueno, como decía Thalía, Takehara y El Trapiche, que es este cortometraje de animación, el único de animación que tenemos en la muestra, ¿no? Han sido realizados por personas que están, digamos, fuera de la comunidad, y eso nos pareció también interesante, ¿no? Como decía, no recuerdo quién creo que del colectivo Sin Retorno, que era bueno saber que las historias de la comunidad Nikkei importaban más allá de la comunidad, que le importaban a otras peruanas y a otros peruanos, porque es cierto, ¿no? Hay una convivencia, ¿no? La comunidad Nikkei no está fuera del Perú, y creo que eso también es parte de la esencia de esta muestra que Thalía y yo hemos querido compartir. Y la inquietud que tiene Yarot Mancilla al filmar Takehara también la comparte, por ejemplo, Rubén Sugano con Chancay Nikkei, ¿no? Porque vemos que en ambas hay un rescate, un interés por rescatar la historia de la comunidad, ¿no? Que también está en el Trapiche a través de la poesía de Watanabe. Y en el caso de Chancay Nikkei, ¿no? Que también que titula como un subtítulo es el colegio bajo el Fuji de Esquivel, ¿no? Porque en Esquivel, en Chancay, ¿no? En el norte, hay como una montaña que recuerda muchísimo al Fuji. Y esta es una idea o sea, es un documental donde se rescata la historia de este colegio que ya no existe, pero que es sumamente importante dentro de la comunidad, ¿no? Y que está narrado en 3 episodios, y que también se puede encontrar en la página de Facebook de esa productora, de la productora de Rubén. Y nosotros, o sea, y está narrado como en voz en off, también se va al mismo lugar donde estaba el colegio, y se puede recorrer donde eran los antiguos salones, también las esculturas que acompañaban la comunidad, al colegio de la comunidad. Por ejemplo, era un lugar en donde la presencia de Japón estaba muy latente, porque por ejemplo se enseñaba japonés, ¿no? Pero deja de existir ya en los años 40, cuando comienza la persecución a los japoneses que viven aquí, y a la comunidad Nikkei, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. Entonces es interesante cómo también el contexto histórico vuelve a aparecer, ¿no? Que se resalta en todos estos cineastas que quieren rescatar estas historias. Y bueno, el último cortometraje de este día se llama Recordar, Encontrar y Compartir, del director Kevin Sakai, que tiene también otro cortometraje sobre sus orígenes okinawenses. Y esto nos pareció bien interesante porque ya empiezan a ver como algunas particularidades dentro de lo que es el cine Nikkei. Una de ellas es que muchos de los cortometrajes o muchos de los directores y directoras tienen orígenes okinawenses, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cortometraje, Kevin Sakai, para tratar de encontrar cuáles son sus raíces o su conexión con sus raíces japonesas, sus raíces okinawenses, va a un espacio que es un club de la comunidad Uchinanchu, ¿no? Entonces empieza a descubrir unos juegos tradicionales, juegos antiguos, ciertas prácticas y ciertas tradiciones de la comunidad okinawense en el Perú, ¿no? Entonces eso también fue bien interesante. Y creo que algo que engloba como todo este día que le llamamos identidad y personajes Nikkei, es que se generan en varios de los cortometrajes un diálogo de generaciones jóvenes conversando con generaciones mayores para tratar de comprender de dónde vienen, cómo sus orígenes se han ido evolucionando y se han ido fusionando también al llegar al Perú. Y el cuarto día, que es Miscelánea Nikkei, tiene los cortometrajes Inari, Mario Primavera, Ame, donde de nuevo vuelven a aparecer Koichi Sasaki y Juan Carlos Yanagura, Té por la Memoria, y Campi, también de Julio Mora y de Javier Ormeño, que son
también los creadores de Hanabi que mostramos en el segundo video. Entonces ahora presentaremos un extracto de Perdón, ¿se está viendo la pantalla? No, ¿No? se Ok, para. ok. No se visualiza. Ujú. Ya, voy a volver a compartir. Algo pasó. Voy a regresar un momentito. ¿Me avisan, por favor, si se ve ahora? Bien. Intilla kunanmi wiñaykunqa, tutapi wañukunqa, waytachatapas pajariptin pukllanqa, wañukunqa tutallaptin. Kunan punchawpaq intilla pakakunqa, intilla wiñakunanpaq hukmanta. Perdón, me pasé el minuto, pero en verdad es un cortometraje tan hermoso y hay tanta comunicación entre el Japón y el Perú que es realmente conmovedor, además por la temática del cortometraje. El trabajo de Julio Mora y Javier Ormeño, quienes han colaborado no solamente en Hanabi, el cortometraje que pasamos hace un momento del día de corte experimental de la muestra, como pueden ver es el mismo personaje que está en campo, ¿no? Es Javier interpretando a este personaje con elementos del teatro no, y que practica la ceremonia del té, ¿no? Está, como decía Thalía, la máscara del kitsune, ¿no? Y está vestido como a la usanza tradicional para la ceremonia. Y, y lo que hacen Julio y Javier es iniciar, digamos, una conversación de lo más casual de cuál es el significado de la ceremonia del té. Y de repente empiezan a encontrar, bueno, a descubrir, a develar, salen folios de lo que significa la ceremonia del té, y Javier recuerda que en el Japón, para conmemorar las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, escuelas de té practican y ofrecen té en los días claves, que son el 9 y el 16 de agosto. Entonces, que se genera un evento que se llama Té por la Paz. Entonces, se preguntaron por qué no hacer algo similar en el Perú. Y en el Perú también, comentaba Javier, hay una tradición de performance en espacios de memoria, ¿no?
Por eso es que este cortometraje ha sido realizado en la Hollada, ¿no? Y está narrado en quechua. Entonces nace la idea de entregar una ceremonia del té para víctimas de la época del terrorismo. Y por ejemplo, Té por la Memoria, que es, digamos, el cortometraje que hay un dúo de cortometrajes que sale en esta visita de Julio y Javier a Ayacucho, ¿no? Se ofrece una ceremonia del té para las madres de ANFACEP, que es una asociación de mujeres que están buscando a familiares desaparecidos. Y deciden hacer esta ceremonia del té en este lugar. Es un lugar muy particular, muy especial, donde las madres están buscando que se cree un santuario para conmemorar a las víctimas de este espacio tan violento. Y sale Té por la Memoria, que es una performance de la entrega del té con las madres de ANFACEP, y sale Campic, que ya es una representación a través de la ficción de este personaje, de la máscara de Kitsune, con otro personaje, digamos un actor ayacuchano. Este cuarto día, que se llama Miscelánea Nikkei, es un reflejo de cómo en el lapso de un año, ¿no?, que es entre muestra y muestra, ¿no?, entre la muestra de diciembre y la que hicimos en agosto, la investigación siguió creciendo, ¿no? Y encontramos justo todos estos cortometrajes de este día, por eso decidimos titularlo Miscelánea, ¿no?, que es ya lo que presentamos de manera presencial en Lambayeque, pero que no estuvo presente en la muestra virtual de diciembre. Y descubrimos que, claro, que este dúo de Julio Mora como director y Javier Ormeño, que hace la performance, continúa. Nos gustó muchísimo, nos parece súper importante, y también rescatar que está localizado en Ayacucho. Y así es como también nos dimos cuenta que la mayoría que habíamos encontrado de cortometrajes de cine Nikkei en esta muestra, y hasta ahorita en nuestra búsqueda, son realizados en Lima. Entonces queríamos rescatar ese tema también de la geografía, ¿no? Como hay cine Nikkei en regional, en otras partes, esa es parte también de las preguntas que nos estamos haciendo constantemente, ¿no? Por ejemplo, Inari de Hideki Nakazaki estuvo inicialmente en el primer día porque hay un tema, hay un componente femenino, ¿no? Hideki está estudiando dirección en una escuela de Cuba, ¿no?, en San Antonio de los Baños, y allá es donde realizó este cortometraje de 3 generaciones de mujeres, en donde hay una conexión entre la abuela con el niño, ¿no? Y fue realizado en Cuba. Entonces vemos como también el cine Nikkei no solo existe en Perú, también existe en otras partes, y también está realizado por peruanos que están en otros lados, ¿no? Y también rescatamos, ¿no?, que hay que todos son cortometrajes. Es más, este es el único cortometraje de ficción que tenemos, o creo que tenemos un par más, pero son muy escasos, ¿no? La mayoría que hemos encontrado son documentales, y eso es parte también de las reflexiones al que llegamos. Y finalmente, ya para acabar, ¿no?, estas son las reflexiones a las que llegamos a lo largo de estas 2 muestras, de esta investigación que aún está continuando, ¿no? Y la primera fue el reto que nos supuso encontrar las películas, ¿no? Porque nos comenzamos a cocinar de dónde sacamos el cine Nikkei, si es que no está de ningún lado, ¿no? Entonces, y también cómo podemos contribuir a como menciona Jimena, ¿no?, este álbum, este archivo, para también la comunidad Nikkei, ¿no?, y en general para la comunidad peruana, porque son historias, como mencionó Jimena, que a todos nos importan como peruanos, ¿no? Entonces eso sería como lo primero que encontramos, ¿no?, como un reto. Luego que las películas Nikkei Creo que Talía se cortó. ¿Sí? Sí. Ok, Sí. voy a continuar en lo que Talía se reconecta. Bueno, encontramos muchas películas a partir del año 2000
pero no hemos encontrado películas anteriores. Sabemos, por ejemplo, del cineasta Nikkei Eulogio Nishiyama, que perteneció a la escuela cusqueña, ¿no? Un cineasta importantísimo, parte de una de las primeras películas de ficción peruanas que se llama Cupuli, es una película bastante conocida, y Eulogio Nishiyama participó de esta... Ah, Talia, ya volviste. Qué bueno. Cuestiones técnicas, vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Te dejo a ti que estaba comentando la parte de las películas a partir de los 2000. Ah, perfecto, ¿no? Y lo que dijo Harumi, ¿no? Lo que rescatamos ese día, en donde ella nos mencionó que el mismo concepto de Nikkei es un concepto que está en construcción, entonces que buscar características del cine Nikkei también es algo que también está en construcción, ¿no? Va a la par. Entonces eso nos pareció muy interesante como ver que esta investigación es más como de preguntas, ¿no? Que de respuestas, y porque necesitamos este espacio en donde primero necesitamos preguntarnos cosas, ¿no? Y lo que mencionaba Jimena al inicio, de cómo muchos están realizados en espacios de formación, y de ahí la alta presencia de directoras, ¿no? Por eso le dedicamos el primer día. Las películas de carácter autobiográfico y documental fueron las que han resaltado más, ¿no? Por la cantidad, y que la mayoría está realizada en Lima, ¿no? Como mencionamos con los casos que, por ejemplo, hay uno en Cuba y los otros en Ayacucho. También hay uno, el del mismo Hideki es de Chiclayo, que es Nagasaki, y él, por ejemplo, ha hecho un cortometraje reciente ahora en pandemia, que es La luz de Masao Nakagawa, que es el primer lugar de fotografía en Chiclayo, ¿no? Y entonces él quiere rescatar, antes de que deje de existir este lugar, ¿no? Y eso está firmado, por ejemplo, en el norte, no está firmado en Chiclayo. De ahí lo otro es el interés por la memoria familiar, ¿no? Que resalta en casi todas las películas. Y finalmente que el cine Nikkei en Perú, ¿no? Con esta mirada que queríamos dar, tiene particularidades, ¿no? En el último día, en el conversatorio que tuvimos con Javier de Pejiga, con Javier Ormeño y con Julio Mora, ellos les apuntaban que el cine Nikkei podría ser titulado como un cine de silencios, porque hay algo que comenzó Harumi, es que hay como un dolor intergeneracional por también cosas que han pasado dentro de la comunidad, como por ejemplo lo que pasó en los años 40, ¿no? Esta persecución que hubo hacia los Nikkei en la Segunda Guerra Mundial aquí en Perú. Entonces, y también otros factores que hacen que a través del cine, ¿no? Sea como una vía para poder sanar y poder hacerse todas estas preguntas que tal vez aún que las han heredado y que ellos quieren encontrar como respuestas. Entonces, a través del cine, y sobre todo por ejemplo el cine autobiográfico y documental, pueden, ¿no? Desembocar. Entonces, Sí, perdón. no, sí, te iba a dar el paso. Ya. Y también para cerrar un poco con lo que decía Thalía sobre el cine del silencio, por ejemplo, Julio Mora comentaba que su abuelo, que era japonés, se sentía peruano, ¿no? Se sentía peruano y hablaba en español, y había una especie de no, y creo que eso ha pasado en muchas familias Nikkei, por lo que comentaba Thalía, ¿no? Por esta persecución a los japoneses en la década de la Segunda Guerra Mundial para enviarlos a campos de concentración en Estados Unidos, que fue una persecución muy, muy terrible. Se quiso como olvidar el ser japonés. Entonces hay toda una brecha del idioma, por ejemplo. No se enseñaba el japonés a sus hijos, a sus nietos, los nombres que se ponían también a hijos y nietos, hijas, nietas, no eran nombres japoneses en muchos casos. Entonces, esta especie de brecha a raíz de este evento histórico traumático generó que muchas cosas no se dijeran, no se contaran, no se traspasaran. Entonces, son las generaciones jóvenes las que están abriendo esa brecha y están buscando respuestas en sus abuelas, abuelos. Y ese puente que se genera a través del cine ha sido bien interesante, y por eso es que la mayoría son documentales autobiográficos, ¿no? Porque se está hurgando en la memoria familiar.
Así que nada, ha sido un viaje bien interesante, estamos bien contentas y sobre todo como muy ansiosas de querer seguir con esta investigación y de poder recibir más cortometrajes. Y ya hemos conseguido, digamos, en estos tiempos han salido de espacios de formación por lo menos 3 cortometrajes más de directoras Nikki. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Vidal, profesora Mora. Agradecemos por la presentación. Indudablemente hay mucho aún por explorar y seguir investigando y desarrollando en torno tanto al cine Nikkei, también como parte de también la presencia de más asiadescendientes en nuestro país. Muy bien, entonces pasemos al bloque de preguntas. Tenemos 2 preguntas que nos han hecho llegar, ¿sí? Tenemos la primera pregunta, que es de Camila de Perú. A ver, déjenme leer acá. Dice, bueno, muchas gracias, Talía, Jimena, por la conferencia, muy enriquecedora. Me gustaría preguntar sobre las representaciones regionales del cine Nikkei. En el Perú, más de la mitad de descendientes japoneses son provenientes de las islas de Okinawa. Como mencionaba, en el Perú es el segundo país en Sudamérica con mayor cantidad de descendientes, pero me gustaría saber si se podría entablar un paralelismo del cine Nikkei de Perú con el de Brasil. ¿Qué avances han habido o qué diferencias, si es que han podido encontrar al momento de realizar su investigación? Nuevamente, muchas gracias. Eh, bueno, hay también una comunidad gigantesca, ¿no? de Nikkeis en Brasil, y eso me ha recordado a una cuestión que nos comentó Harumi, que dice que ella conversó, bueno, no conversó con Nikkeis en Estados Unidos, y se dio cuenta que no era, ella pensó que por ser como diáspora iban a tener las mismas características los Nikkei en todos lados, pero se dio cuenta que el silencio era parte de una particularidad del cine Nikkei aquí, ¿no? Entonces, rescatando eso, vemos, por eso decidimos, ¿no?, mencionar cómo el cine Nikkei en Perú, como que es de silencio. El de Brasil también es algo que estamos explorando, no hemos aún como metido mucho en esa, todavía en esa producción, pero muy interesante la pregunta. Sería cuestión también de comenzar a hacer contrastes, ¿no? Algo que también nos han comentado es que el cine Nikkei en Brasil rescata también mucho como estética tradicional japonesa, ¿no? Porque a veces se habla como, ¿cuál es el cine japonés? Y se cree tal vez que solamente es, por ejemplo, el cine más contemplativo, pero en verdad hay muchos tipos diferentes de cine japonés, ¿no? Entonces, por ahí que sabemos que eso es algo que está pasando en Brasil, ¿no? Que en Brasil también se rescata mucho el tema de como la estética japonesa, como lo que hemos visto, por ejemplo, en Hanabi, ¿no? Y sería muy interesante hacer próximamente en el futuro como un puente entre ambos cines. También en Argentina se están gestando espacios para discusión y promoción del cine Nikkei, no solamente brasilero o argentino, porque en Argentina también hay una comunidad Nikkei, sino también tender puentes con el cine Nikkei latinoamericano, ¿no? Que sería también bien interesante, ya como un paso más allá, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, profesora Mora, profesor Vidal. Entonces ya pasamos a nuestra última pregunta. Bueno, igual les invitamos que mientras se va respondiendo, si tienen otra consulta, la pueden hacer llegar. Ahora tenemos una pregunta de Eduardo. De igual manera, nos escribe desde Perú. Bueno, menciona interesante conferencia. Me alegra poder encontrar estos espacios para profundizar más sobre los descendientes japoneses en el Perú. Mi pregunta es sobre las temáticas de fusión sobre la cultura japonesa y peruana. ¿Qué espacios se han dado para producciones quizás sobre comida fusión o sobre los matsuri que se realizaban año a año en nuestro país? ¿O qué oportunidades aún están latentes sobre estas temáticas sobre fusión entre Perú y Japón? Específicamente sobre la gastronomía, no sé si se ha hecho algún cortometraje. Bueno, me parece que había una iniciativa de hacer un documental sobre la gastronomía Nikkei,
Quizá viendo un poco como referencia los programas o las series documentales que hay en la plataforma Netflix, ¿no? Como son Chef's Table, que tienen pues todos unos capítulos dedicados a la gastronomía asiática, Flavorful Origins, que es un programa sobre gastronomía china, y etcétera, ¿no? Pero no sé exactamente si en el Perú se han llegado a realizar como un documental que pudiera salir en una plataforma como esa. Sería una gran idea. Por otro lado, está el Kamishibai, Pepe Cabana, que es el impulsor de Kamishibai en el Perú. Él ha hecho un documental que acaba de estrenar hace poco, y así que ese es un puente bien interesante entre, por ejemplo, el Perú y una tradición o una práctica cultural japonesa, ¿no? Traída al Perú y además fusionada, porque el padre de Pepe, me parece que su padre sí, era retablista. Entonces él aprendió la técnica del retablo y ha introducido elementos del retablo ayacuchano en la práctica del Kamishibai. Y esto, por ejemplo, nos hace recordar un poco a lo que han hecho también Julio Mora y Javier Ormeño, de poder visitar, por ejemplo, Ayacucho y entregar una práctica japonesa tradicional como la ceremonia del té, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay dos claros ejemplos de estos puentes que se van tejiendo, ¿no? Este campi que está narrado en quechua, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Estas son las cosas que por ahora puedo pensar, pero supongo que, o espero que empiecen a ver más de estos puentes que se generan a través del cine, ¿no? Y por ejemplo, ahora que en la pregunta mencionaban el Matsuri, también sería muy interesante, ¿no? Como filmar y hacer como una película sobre eso, sería genial. Y, por ejemplo, el mismo Robin Sugano, creo que tiene también documental sobre una danza de Okinawa, me parece que era, ¿no? Entonces sí hay filmaciones, sí hay cine, que claro, todo no lo hemos incluido aquí, o sea, también, por ejemplo, hemos mencionado los cortos, el cine que hemos encontrado disponible para la muestra, pero hay otros que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El de Rita Prieto. El de Rita Prieto. Hatsu. Hatsu, por ejemplo. Hay un antecedente, Eulogio Nishiyama, ¿no? Que es este director de los años 20 de la escuela cusqueña, donde también él filmaba. Hay... por ejemplo, conocemos, bueno, esto no es en Perú, ¿no? Pero ahorita estoy pensando en el largometraje Nikkei, ¿no? Este sí es un largometraje Nikkei de Kaori Kaori Flores, ajá, de Kaori Flores. Entonces, sí hay cine también que filman o sea, por ejemplo, el mismo Chancay Nico, ¿no? Es así como el Matsuri, que es un momento del festival aquí en Japón, también se ha filmado, ¿no? Como que el primer colegio japonés, ¿no? Como el de Chancay Nico. Entonces, sí hay ejemplos. Sí, ese interés también. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Mora, profesora Vidal. Me agradeció por sus respuestas. Sí, indudablemente aún hay mucho por explorar en lo que refiere al cine Nikkei. Muy bien, entonces, también en los comentarios, ya concluimos esta sección para poder invitar al doctor Zumalabia para que nos dé sus apreciaciones. Muy bien, muchas gracias, Luis. No sé si estoy bien de conexión. Espero que sí, espero que la puedan oír. Bueno, escucho atentamente la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Talía. Tal como lo había anunciado al principio, considero que sí es un aporte y, sobre todo, creo yo, estimular, ¿no? Tanto la investigación del cine Nikkei en el Perú como luego la creación, ¿no? Hay mucho de lo cual se puede explorar desde distintas miradas, desde las distintas generaciones también, y con las distintas plataformas que existen en la actualidad, ¿no? Todavía creo yo que ya, por ejemplo, desde el campo mismo de la historia de la presencia japonesa en el Perú, todavía hay mucho por investigar. Luego, desde las artes, como por ejemplo ustedes lo mencionaron al comienzo, cómo se hablaba de una literatura Nikkei en el Perú y que eso estimuló a la investigación sobre si existía, si se puede hablar de una filmografía Nikkei en el Perú.
Esto al mismo tiempo, como digo, estimula también a que gente, no solamente la gente joven de ascendencia japonesa, sino de diferentes generaciones, diga, bueno, ¿por qué no? No tanto desde documentales, cortometrajes, en fin, desde distintas manifestaciones, ¿no? Esto me parece interesantísimo. Muchísimas gracias y estoy seguro que quienes también han estado viéndonos desde el otro lado de la pantalla lo han disfrutado, todos hemos aprendido y a continuar investigando al respecto. Muchas gracias. Unas Muchas palabras gracias. finales, por favor. Sí. Sí, bueno, nuevamente agradecerles por el espacio, por darnos, digamos, el tiempo para poder contar qué es lo que hemos estado descubriendo. Y bueno, esperamos tener más sorpresas sobre el cine Nikkei para el próximo año, agregar un quinto día a la curaduría y de repente en algún momento tener una muestra de forma presencial, ojalá sea posible en el 2022. Así es, Sin muchísimas duda. gracias, Ricardo, Liz, ¿no? Y al CEO por el espacio, a todos los que también nos han escuchado y también muy interesante seguir comentando lo que comentas, Ricardo, sobre hacer, ¿no? La creación de cine Nikkei, ¿no? También es parte de algo que se puede impulsar a través de esta investigación. Efectivamente. Simplemente muchísimas gracias, profesor Mora, profesor Vidal, doctor Malavia. Entonces, ya nos estaremos encontrando el día de mañana para nuestra quinta y última fecha, donde contaremos con conferencias en torno al tema del género e hibridación y sobre el manga shoujo. Así que esperamos también contar con todas sus participaciones. Nosotros será hasta otra próxima oportunidad. Buenas noches.